Reiro. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Encantado de doctor. saludarle a usted y a la audiencia. Sí, doctor, te molestamos por lo siguiente. Resulta que al final la fiscal Fátima Capurro desistió de su acusación, o sea, de la acusación de su colega en el caso de cuarentena, violación de la cuarentena sanitaria, y se toma Eh, como base el juicio oral que usted estaba también con la activista María Esterroa. sí. Bueno, a ver, me pone muy contento que prime la cordura por primera vez desde que yo tengo memoria en la fiscalía. Eh, Cuando fueron acusados, fueron dos grupos, ¿verdad? En un grupo, por decirlo así, estaba solo María Roa. Y en el otro estaban otros grupos de gente que estuvo en la misma manifestación, entre ellos Dayana García, ¿no? Sí. Bueno, desde el día cero todos los abogados del país le dijeron cuidado, no existe ese delito, tienen que primero legislar, crear el delito, no pueden meter como delito ambiental como están haciendo, es una burrada eso, ¿verdad? Y bueno, como siempre, en fiscalía importan poco los argumentos ni las leyes, lo que importa es la voluntad de hacer daño, ¿verdad? Ustedes recordarán que ganamos el caso Maestre Roa, la Sí. sentencia fue el doctor Hermosilla, que presidía el tribunal, y la sentencia fue así didáctica, como para alumnos de introducción al derecho, donde explicaban cómo se crea un delito, que tiene que haber un hecho tipificado previamente, ¿verdad? Descrito como delito, y eso no existía, y que eso en todo caso era, hubiese debido haber sido objeto de derecho administrativo, o sea, es una multa, en todo caso. Eso se ganó, recuerdo que los argumentos de la fiscalía era, pero yo jugaba partido en esa época y no me iba. Así, ese nivel de razonamiento jurídico, ¿verdad? Bueno, perdieron, se estrellaron la cabeza contra la pared, como ocurre en el 90% de los casos donde alguien se le enfrenta a la fiscalía, donde la gente no firma el famoso reconocimiento del hecho para salirse, termina siendo humillados por los tribunales de sentencia, que realmente no pueden creer cómo esas causas llegan a juicio oral. El doctor Mosilla dijo, y está grabado eso, que también le sorprendía que los jueces de garantía no hagan su trabajo. Apelaron, eso se confirmó en la apelación, la absolución de María Esther Roa, para que la gente entienda, no hubo prescripción, no hubo duda, no hubo, se absolvió diciendo acá no hay delito. La conducta descrita por la fiscalía no está tipificada en ninguna norma como delito. Para que a mí me quiten la libertad, yo tengo que haber hecho algo que la ley diga es un delito o un crimen, y eso no pasa. Y bueno, y seguían con este juicio, y ahora veo que rectificaron en base a esta jurisprudencia, y me parece muy bien, me parece bien y me felicito. No se animó la fiscalía, o sea, el fiscal creo que era Ramírez a irse Ángel en Ramírez. casación, ¿verdad? No, él fue hasta apelación, Llegó hasta apelación. así es. Pero Y fue que de hecho contundente también, doctor. la casación es un recurso extraordinario y muy limitado. En Paraguay usamos como tercera instancia, usamos incluso los abogados, ¿verdad? Pero en Sí. realidad tiene que haber o una jurisprudencia de un caso igualito, análogo, contraria. Por ejemplo, un juez dijo esto sí es delito, otro dijo esto no, entonces la casación tiene que unificar y uniformar esa jurisprudencia, o alguna violación de una garantía constitucional, si hay condena de más de 10 años, o sea, realmente él agotó las instancias ordinarias. Él fue hasta apelación y la Cámara hizo un análisis de subsunción, se llama eso, o sea, y ratificó que lo juzgado, lo resuelto por el tribunal oral, se ajustaba a derecho. Entonces ahí Incluso, sí hay un precedente jurisprudencial firme claro. que tiene un valor casi de ley. Si bien nuestro sistema no es como el anglosajón, donde la jurisprudencia obliga, es una norma jurídica más, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí ahora la fiscalía revé su posición y me parece que es un signo de madurez. Vamos a ver que yo soy muy crítico con la fiscalía, Sí. pero si hace algo bien hay que decirlo, ¿verdad? Me parece que es un signo de madurez de que por fin aplican la jurisprudencia y se dan cuenta que no pueden ir más allá de lo que ya establecieron los tribunales, ¿verdad? Doctor, a ver, y podemos incluso animarnos a decir que ese fallo que había dictado el tribunal de sentencia tuvo mucha valentía, porque
tiempo o días atrás prácticamente la Corte había rechazado esa excepción que plantearon en contra justamente de la utilización de este decreto. Si la Corte, sí, a ver, en Paraguay no existe ya la Corte Suprema de Justicia. En Paraguay existe un órgano que rechaza todo en línea. Entonces la Corte ha renunciado a su rol de control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales. Eso en Paraguay está derogado. De hecho, crearon una oficina que se llama admisibilidad y tienen unos criterios del rechazo ilímite que no respetan lo que es el rechazo ilímite. Manuel Viera, es presidente del Colegio de Abogados, tiene un estudio sobre eso, estadístico, y él mismo dice que los rechazos ilímites y no se tocan cuestiones de fondo. O sea, yo creo que no se puede hablar de Corte Suprema de Justicia en Paraguay, no existe. Hay una oficina que rechaza expedientes, eso es lo que hay. Que pone unos sellitos y hace copiar, pegar y rechaza expedientes. Con un salario mínimo que le paguemos, yo estaría justificando su sueldo. Pero, digo, doctor, ahí, ¿qué pasa? La cuestión más también es qué pasa con todas esas personas. Son 3.000 más o menos los que fueron imputados por este delito. El de ustedes fue el único que llegó a juicio oral, ¿verdad? Claro, Quiere decir que los demás arreglaron por otras vías. ¿Y qué pasa con ellos? Claro, el sistema es muy perverso, porque utilizan una figura que está pensada de la siguiente manera. Yo, fiscal, te digo a vos, defensor, las pruebas son contundentes, pero el hecho no es tan grave. ¿Ok? Entonces, reconocer el hecho y negociamos una sentencia más reducida en base a que tu reconocimiento del hecho me permite a mí asumir como representante de la sociedad de que vas a modificar tu conducta y no vas a ser un reincidente. Pero la figura está pensada para cuando la culpa es muy notoria. ¿Cómo se aplica en Paraguay la famosa suspensión condicional? Se dice, se dice, lo que hace la fiscalía es, yo abuso de mi facultad de prolongar el proceso, porque los jueces penales de garantía tampoco existen en Paraguay. Entonces, y como el fallo es incierto, ¿para qué te vas a exponer a un proceso largo, desgastante, vas a tener que pagar abogado, aceptar el hecho y salvarme a mí de tener que ir a probar a juicio? Entonces está muy mal utilizada la figura. Y cuando después y dice la ley que la aceptación de ese hecho es solamente para la aplicación de esa institución, de ese instituto jurídico, no es reconocimiento de culpa para otros aspectos como la cuestión civil, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que hay un cambio, que ahora que se estableció que estaba mal lo que estaban haciendo y que estaban imputando por un derecho inexistente, el Estado de oficio tendría que estudiar todos esos casos, eliminar esos antecedentes y negociar acuerdos resarcitorios con esas personas que fueron obligadas, porque como que te amenazan con procesos que nunca terminan, no es libre esa decisión. Te obligan a aceptar un hecho que no existe y que toda la comunidad jurídica les decía no existe ese delito. Y tienen que reparar el daño causado a esa gente y después el Estado tendrá que decir responsabilidad de funcionarios públicos, responsabilidad civil de funcionarios públicos. Pero a esa gente hay que eliminarles antecedentes y reparar el daño. En este caso, incluso creo que la hija del expresidente Horacio Cartes tuvo que pagar. O su yerno, creo que fue. Todo el mundo. Yo conozco una persona que estaba en la lancha y le obligaron a pagar. Le hicieron reconocer y estaba solo. O sea, es una locura. Es una locura. Tienen que asumir su responsabilidad. De ese lado lo que yo veo también que es grave, porque al final hubo un montón de gente, no solamente abonar, sino que estuvo presa por eso. 13.000 reconocimientos de un hecho civil inexistente. Si vos le cobras 2 millones de guaraníes promedio, un poquito más, tenés casi 30.000 millones de guaraníes que entraron al Estado de forma ilegal. A la pucha. Claro, cuando se pone en perspectiva el daño que produce el derecho penal de garrote que tenemos en Paraguay, de arbitrariedad, de prepotencia, de ignorancia, ¿verdad? Yo no jugué partido, entonces vos tenés que ir preso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenés números concretos. Claro. 13.846 causas. Nosotros como ya te roba, es que por eso es lo que nunca prevé, que vos vas a llevar a juicio. Y al llegar al juicio vos tenés derecho a defenderte y a ofrecer pruebas que dejan al desnudo, dejan al descubierto las barbaridades que ellos hacen. Nosotros dijimos que los informes de Fiscalía General, cuántas causas hubo, y ellos no informaron. La propia Fiscalía General nos dijo
13.846 causas hasta el momento del juicio para este Roa, que terminaron con supresiones condicionales del procedimiento y le cobraron un dinero a esta gente. No, es gravísimo, ¿no? Realmente terrible. Realmente. Y el perjuicio ya está, doctor, ¿verdad? O sea, esto es prácticamente, en cierta forma, irreparable, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el ciudadano de pie al que se le imputó? Tuvo que pagar, qué sé yo, 2, 3 millones de guaraníes en preliminario y ahora no te va a pagar un abogado para poder recurrir otra vez, ¿verdad? Y el abogado también pagó un abogado, tuvo que pagar una multa, tuvo que estar procesado. No, el daño es tremendo. El daño es tremendo, con jueces penales de garantía que se negaron a estudiar si había un hecho punible, con una corte que firmó un convenio de cómo sacarle plata a la gente por un delito inexistente. Eso me pareció a mí más grave, doctor, porque el juzgado, el juez, es el que... O sea, la fiscalía y la defensa son partes en el proceso y el juez es el encargado de llevar adelante el proceso. Y cómo la corte va a firmar un acuerdo con una de las partes, que sería el Ministerio Público, directamente para depurar las causas. Para mí es gravísimo. Es muy grave porque es como yo mañana me va a llegar, es fiscal general del Estado. Y vos, Raúl, sos ministro de Corte. Y te digo, vamos a firmar un convenio de cómo cobrar a la gente multa por el delito de pague. Entonces... Y el pague puede ser, y no existe, mira el código no existe. Entonces viene Raúl y dice, qué sé yo, viene Marco y dice, espera un poco, el delito pague no existe. Cállate, no importa. Claro. Acá se hace así, se paga de esta manera. Y la fiscalía imputa después ya, bueno, la corte... Y le sacamos 30.000 millones de guaraníes o más, ¿verdad? A la gente que sí estamos de acuerdo. Mira que fui un defensor de la cuarentena, había que quedarse en la casa, mucha gente dice que eso fue un error, ¿verdad? Pero la gente tampoco salía solamente para salir a barrear, mucha gente salía porque iba a comer, ¿verdad? Claro, para que quería ver igual es una violación a una prohibición, yo no estoy defendiendo, ¿verdad? Pero gente que quería ver a sus padres, que gente que pensó que lo que estaba haciendo no estaba mal, ¿verdad? Pero a eso le sacamos plata, a eso le vamos a sacar plata, ¿verdad? Con un acuerdo firmado, un convenio. Carolina ya es penalista, dice que, ¿verdad? Y firmó un convenio de un delito inexistente, nadie le preguntó nunca nada. Nadie se va a decir, doctora, ¿por qué firmaste esto? Mirá, todos decían que no existía el delito. Los jueces dijeron, ¿verdad? Los jueces, la Cámara dijo, ¿cómo firmaste esto? Pedirle perdón a por lo menos a la gente, hasta que no le han dado de la plata. Dígale perdón, ¿verdad? O sea, corresponde. Nosotros no llevamos toda la evidencia y el juez nos da un sermón como si fuésemos motivo. Y nos explica que no tenemos derecho, o sea, que si hay un embotellamiento o un cierre de ruta, me dijo una vez un juez, dije, disculpe señoría, había un cierre de ruta, usted tiene que prever que eso puede pasar, me dijo, y tiene que salir más temprano. Era el Capiatano, que era mi audiencia, ¿no? Y le dije, no sabía que había un cierre de ruta. Y le pido disculpas, estoy acá, asumo mi llegada tardía y te dan un sermón. Pero ellos le cobran 30.000 millones a la gente, no, acá no pasó nada. Bueno, realmente, doctor. Si no protestamos, nos merecemos. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, muy amable. Un placer conversar. Gracias. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Sí, el doctor Guillermo Ferreiro, él fue abogado defensor de María Esther Roa, el único que tuvo juicio oral y público por este delito,